Capítulo 8, versículo. Recuerden que estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática. Significa versículo por versículo. Y ya estamos en el capítulo número 8 con número 22, dicen los personajes. Vamos a mirar si es verdad. Recuerden que lo que hemos visto de Lucas hasta ahora, en todos estos meses, es que Lucas busca que nosotros confirmemos la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Para hacerlo, Lucas acude al pasado. Lucas va a las escrituras antiguas y dice, estaba profetizado que antes que viniera el Mesías tendría que venir alguien que lo anuncia. Y efectivamente, por eso la historia de Lucas comienza con el que lo iba a anunciar. Ese que lo iba a anunciar es Juan el Bautista. Ese es Juan el Bautista. Y por eso la historia comienza. Juan el Bautista, como nace de una manera especial, hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá, y es un hombre que va creciendo y cuando crece tiene un mensaje de arrepentimiento. Lleva su ministerio por muchos años hasta que aparece Jesús, que también en Lucas se narra cómo nace. Y cuando ya Jesús tiene 30 años, va donde Juan el Bautista, Juan lo ve y dice, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero al tiempo que Juan dice eso, una voz del cielo dice, este es mi hijo amado en quien tengo. Y a partir de ahí Juan se retira de poco a poco de la escena y entra Jesús. Acaba el ministerio de Juan, pero comienza el de Jesús. Jesús ya tiene 30 años, está comenzando su ministerio. Juan sigue su ministerio hasta terminar en la cárcel, que es donde estas escenas ya ubican a Juan el Bautista específicamente en la cárcel. Pero Jesús empieza a predicar por todas las regiones, por muchos lugares, va por todas las regiones trayendo, proclamando la palabra de Dios. Una cosa espectacular. Hace milagros, sanidades. Y cuando hace una resurrección, que es una cosa fantástica, la Biblia dice que en ese momento, cuando la resurrección se da, dice que los discípulos de Juan van a visitarlo a la cárcel. Le dice, Juan, Jesús hace tantas cosas, pero hay una cosa que no entendemos. Él no habla de liberar a nuestro pueblo de Israel, de aquí de la esclavitud romana. Entonces ellos dicen, ¿será que sí es? Juan les dice, vayan y pregúntele. Y van donde Jesús, le preguntan, ¿y qué contesta Jesús? No les dice nada, les dice, miren, vean, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y el reino de Dios está siendo proclamado entre los pobres. Contéstele eso a Juan. Y se va. Cuando se va, ¿qué dice Jesús? Señores, no ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista, nacido de mujer. No ha habido uno más grande. Palabras de Jesús. Pero cualquier persona que siga a Cristo, que entre al reino de los cielos, es más grande que Juan. Es una afirmación impresionante. Y explicamos por qué era de esa manera. Jesús subió a un monte, escogió a 12 personas, los llama a sus 12 apóstoles, y cuando baja da un discurso a los 12 más los discípulos más la multitud, que se llama el Sermón del Monte en Mateo, en Lucas tiene otro nombre, y allí, durante varios capítulos, él habla del amor al prójimo en todas las maneras. Después de eso, Jesús sigue haciendo resurrecciones, sigue haciendo muchísimas cosas, y lo que vemos ya finalmente es que Jesús, viendo que la gente lo sigue, pero no por los motivos correctos, ese es el problema. La gente sí está siguiendo a Jesús, pero no por las razones correctas. Jesús dice, no voy perdón, a predicarles más de manera directa. Y Jesús empieza a enseñarles por algo que se llama a través de parábolas. Y es cuando da la primera parábola, que es la parábola del sembrador, que también estudiamos acá. Y que habla de las clases de corazones que tienen las personas. Pero básicamente el Señor fijó una regla, voy a hablarles por parábolas, porque la gente solamente me está siguiendo porque consigue favores de mí. Entonces vamos a hablar por parábolas para que los que realmente me están buscando escudriñen y entiendan. Y los que no se van a quedar atorados ahí. Fuertísimo. No es maldad del Señor, simplemente lo hace porque ya la gente endurece su corazón, porque ha visto todo lo que hace Dios y aún así Jesús es Dios y no quiere seguirlo por las razones correctas. Y cuando ya estamos en Lucas, perdón, en el capítulo número 8, ya estamos en Lucas en el capítulo 8, estuvimos viendo que después de la parábola del sembrador, el Señor dice que hay cosas que nunca deben quedar ocultas, que Él no dejará nada oculto. Pero lo nada oculto, estuvimos viendo la semana pasada, es el Evangelio. El Evangelio nunca debe esconderse, que no escondemos una luz debajo de una mesa, ni cosas así. Y estuvimos hablando de eso. Y después vimos cómo la mamá de Jesús y los hermanos los salen a buscar. Y Jesús dice que quién es su mamá y sus hermanos, sino los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Y hoy vamos para un texto clásico en el sentido de que es un texto muy famoso, muy conocido, muy usado, que está en Lucas en el capítulo número 8. Lucas, el capítulo número 8.
los versículos 22 en adelante. Lucas 22, 8. Hoy vamos a estar trabajando específicamente en esta escena de la tormenta, una de las tormentas en las que Jesús está en medio de una tormenta, y lo que vamos a estar aprendiendo o tratando de aprender que el Señor nos enseñe es que Jesús les dijo, tuvo una frase muy dura hacia ellos. Les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Yo quiero preguntarle hoy, ¿dónde está la fe que usted tiene en Dios? Y mirando este texto nos vamos a dar cuenta dónde queda la fe y por qué no la tenemos, como acá en esta escena el Señor la reclamaba a sus discípulos. Pues para eso vamos a orar y después vamos a comenzar Lucas 8, 22 en adelante. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Agradecemos infinitamente por tu mano preciosa, maravillosa. Agradecemos porque tú eres Dios, grande y poderoso. Pedimos que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos para aprender de ti. Te rogamos que tengas misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, que nos limpies si hay algo que impida que podamos hoy recibir todo lo que tienes para nosotros. Hoy dejamos en tus manos esta predicación en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto comienza, Lucas lo narra, obviamente está en los 3 evangelios, está en 3 de los 4 evangelios. Lucas comienza diciendo que aconteció un día, Lucas 8:22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y dice el texto, y partieron. Jesús hacía campañas por muchísimos lados. Básicamente lo que nos está diciendo el texto es que Jesús había tomado la decisión de pasar al otro lado. Para que nos ubiquemos, él está en el lago de Genezaret, o mar de Galilea, así se llama, es un lago bastante grandecito. Jesús se encuentra en una orilla del lago y Jesús dice, quiero pasar al otro lado. Pasar al otro lado implica subirse en un barquito de los de la época que no son muy altos, a que le pueden caber 20, 30 personas, pero se van a subir 13 personas. Implica cruzar el mar de Galilea en línea recta en un barco, obviamente que está movido por velas o remos, y eso implica unas 2 horas y media para llegar al otro lado. El Señor ha trabajado todo el día, ha estado haciendo lo que siempre hace, milagros. Y el día hasta ese momento está calmado, tranquilo, sereno. El día está tranquilito, no ha pasado nada grave, todos contentos, como puede ser su vida o la mía. La vida está muy tranquila y de pronto algo que no esperábamos ocurre. Para eso déjame contarles una historia que les he contado algunas veces, pero me parece al lugar. La historia de un periquito. Esa historia de la vida real. O sea, ustedes creen que no. El periquito se llamaba Chipi. Chipi. Y Chipi vivía en una jaula muy grande. La dueña le tenía una jaula inmensa a Chipi. Y él estaba feliz allá en su jaulita, se movía por todos lados. Y los problemas comenzaron cuando la dueña dijo, yo quiero limpiar la jaula con una aspiradora. Y entonces la señora cogió con la punta de las de petió el tubo ese largo con la aspiradora y empezó. Y entonces él cogió, empezó a meterlo cuando, ¡pum!, sonó el teléfono. Y entonces ella estaba haciendo así, y entonces el teléfono estaba allá, y entonces ella se estiró así, y cogió el teléfono, y cuando dijo algo, algo sonó. Y ella botó, y ya no vio al perico, entonces cogió ese teléfono y ¡pum!, lo botó por allá y salió, y cogió la máquina, le quitó los tubos, fue allá, abrió, y ¡pum!, y el periquito entre la bolsa todo tiznado, todo asustado, obviamente. Ella pagó la aspiradora, miró en la bolsa todo tiznado, llegó y lo tomó y dijo, ¿ahora qué hago? Estaba todo sucio, todo vuelto nada. Dijo, no, corrió para el baño. Cogió, abrió la llave del agua fría y se la puso ahí al periquito y empezó a lavarlo. Cuando se dio cuenta, el periquito estaba todo engarrotado. Pobrecito. Entonces ella viendo dijo, pobrecito, ¿qué le pasa? Entonces dijo, no, eso hay que arreglarlo, cogió el secador del pelo y lo esponjó y quedó todo. Un reportero que había escuchado que le había pasado eso, habló con la señora y le preguntó que cómo iba la recuperación del periquito. Y ella dijo, pues ya no canta, permanece sentado con la mirada mirando para todos lados, ya no se mueve. Quedó como achantado. Y
Y obvio, después de que a uno lo aspiran, lo lavan y lo sequen, pues esa vaina es muy bravo, ¿no? Pero a veces en la vida pasan cosas así, una tras otra. Usted sale de una y ¡pum! Viene la otra, y sale de una y ¡pum! Viene la otra. Y resulta que usted ni se dio cuenta qué horas pasó. Cuando menos se dio cuenta, usted estaba en el ojo de la tormenta. Estaba metido en una cosa, sufriendo un montón de vainas y todas al tiempo, y usted no sabe para dónde coger, y usted empieza a desesperarse. Y esta es la escena que la Biblia está narrando específicamente acá. Básicamente, ¿qué pasa cuando usted está en la mitad de la tormenta? Cuando usted es el periquito que le pasan todas las cosas y le pasan seguidas. ¿Cómo reacciona usted cuando, ojo, Dios permite que la tormenta llegue a su vida? Comencemos por decir lo que hay que dejar bien claro. Dios permite las tormentas. Ser una persona que cree en el Señor no quita que vivamos las tormentas propias de una vida. Y a veces van a ser varias tormentas. Es más, usted oye por en las noticias, época de tornados. Usted sabe, uy, no es uno, son varios. Y a veces en la vida va a haber épocas en que eso llega. Llega por diferentes razones. La mayoría de las veces nosotros mismos los provocamos. Nos metemos en cosas que no son, armamos los problemas y nos enclaustramos en cosas y la vida se complica y lleve, y a sufrir. Y usted dice, ¿ahora cómo salgo? Y se desespera. Y otras veces son cosas externas que no tenemos ni idea que por qué pasan. Y entonces nos desesperamos, pero con Dios. Y usted empieza a preguntarse, ¿pero por qué yo? O sea, hoy vamos a hablar de específicamente todo cómo se comporta el ser humano y por qué el Señor les dijo que dónde quedó su fe. Porque el Señor le extrañó el asunto. Digo, ¿pero qué pasó con su fe? En medio de la tormenta. Entonces, no sé cuál sea o qué momento esté viviendo usted, pero seguramente puede ser que su vida se esté o ha estado complicada últimamente y usted ha visto como que el asunto sube. Usted fue al médico, el médico le dijo, no, eso está empeorando. Realmente, nada, yo veo que no hay como mucha esperanza. Y más bien arregle sus cositas. Sería como bueno. Otras veces alguien que usted quiere mucho empieza a sufrir muchísimo por la economía o empieza a sufrir porque está con una persona que no es y usted empieza a ver que todo se desborona a su alrededor o las cosas que usted ha hecho las empieza a perder y hay muchas cosas y su vida se va en picada y entonces usted se desespera. Y es porque no entendemos una cosa básica. Dios habla en medio de las tormentas. Y me pregunto si usted ha escuchado su voz. Me pregunto si ha podido oír lo que Dios dice en medio de las cosas más fuertes que le pueden pasar a usted en la vida. Dios habla, señores, aún en los momentos más complejos y más difíciles que alguien pueda vivir. Pregúntele a un padre que tiene una rosa en el ataúd de su hijo. Dios habla. Pregúntele a una mujer que recoge una bandera en el féretro de su esposo. Dios habla. Dios habla cuando somos tentados, Dios habla en toda circunstancia difícil que usted imagine, Dios habla. Pero la pregunta es si usted ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Si no la escucha, ha perdido la lección. Y es porque le ha faltado fe. Y hoy vamos a tratar de entender cómo hacemos para que eso no pase. ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra? Para no caer en lo mismo que ellos cayeron. Porque la enseñanza está hecha para que nosotros no caigamos en lo mismo. Con eso como base entendamos, Jesús tomó la decisión, quiero pasar al otro lado del lago. Y se subió con sus discípulos y se suben los 13, 12 más él. Están los tres, incluye a Judas, ¿no? Y una vez les digo. En la historia de Jesús, meta a Judas en todo hasta el final. Dios nunca lo soltó. Y entonces arrancan con Judas y se van. Todos los 13. El día está tranquilo, como su día puede estar tranquilo, y en menos de nada, en ese lugar, se forma una tormenta. No era raro. En ese sitio era un sitio, aunque que no queda cerca al mar, está a una gran distancia del mar en ese lago. Aún así hay vientos que llegan de todos lados y cuando se combina el frío con el caliente, se empiezan a armar tormentas y son tremendas tormentas. Pero Jesús había dicho, y esa es la parte que tenemos que entender, que Jesús dice, pasemos al otro lado.
tengo algo que hacer allá, que obviamente la Biblia nos va a mostrar un poquito más adelante. Y el Señor dice, vamos a pasar. Y efectivamente, vamos a pasar. Y si el Señor dice que vamos a pasar, es porque eso se puede hacer. Él se subió a la barca junto con sus discípulos y el texto nos dice que partieron, versículo 23. Pero mientras navegaban, dice el texto, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Pero mientras él estaba allí, pero mientras navegaban, él se durmió y la tempestad se desencadenó y Jesús se durmió. ¡Wow! La Biblia de Marcos dice que se acostó en la popa, en la parte de adelante del barco, que no son muy altos esos barcos. Dice que el Señor entró en la esquinita, se acostó allá, cogió un bultico de algo y recostó su cabeza y durmió. Tranquilito, profundo. Mientras tanto, los otros estaban ahí mirando cómo iba el asunto. Y en medio de eso, en medio de que el Señor se quedó dormido, se levanta una terrible tormenta. La traducción es un vendaval huracanado. Es un viento que tiene muy fuerte, que tiene, no es un huracán, pero es un viento que tiene vientos huracanados, para decirlo de esa manera. O sea, vientos de 100, 150 kilómetros, más o menos así. Ahora, cuando ese barco, que es tan, pues, no es tan alto, cuando empieza a ver ese vendaval huracanado, ¿qué pasa? Las olas empiezan a subir. Entonces el barco, como es tan bajito, la ola sube y el agua entra. ¿Y qué hacen los discípulos? Empiezan a coger baldecitos y a tratar de sacarla, pero era más el agua que entraba que la que salía. Y ellos empiezan a luchar tratando de que salgan. Pero el texto dice literalmente que se anegaban, significa se llenaban de agua, de agua. Y entonces ellos, si se llenaban de agua, ocurrió lo que normalmente pasa. Ellos empezaron a dar que el barco empezaba a hundirse. El cielo estaba encapotado, el viento rugía, las olas altas, los 13 a bordo y Jesús durmiendo. Uy. Ahora, estamos hablando de gente que en ese lago pescaba seguido, gente acostumbrada a estar en el mar, gente acostumbrada a que esas cosas, a estar viviendo momentos así, no era algo para que se asustaran. O... Ellos habían vivido cosas así, pero esta tempestad era distinta, era diferente, era más fuerte que las demás. Es una tempestad que los llevó a desesperarse, como cuando la vida empiezan tempestades en su vida y hay un momento en que usted está medio calmado y empieza a hacer cosas y de pronto se crece y hay un momento en que usted ya se estresa y ya se choquea todo y ahora qué hago y se le sale de control y ya no sabe qué hacer. Y ellos llegaron hasta ese punto. Ya no se podían devolver, la tormenta estaba por todos los lados y ya no veían cómo retroceder. Ellos trataron seguramente de remar, de devolverse, pero las fuerzas no daban más y el agua cada día iba subiendo de una manera muy fuerte. Pero Jesús, durmiendo. Ahora, Jesús, recuerden, es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Y está en su humanidad, y en su humanidad, como cualquier ser humano, está cansado y se acostó a dormir. Profundamente, como los que ayer no sintieron el temblor de la 1:04 de la mañana, por ejemplo. Lindos. Literal. Semejante movida tan tenaz y ustedes... Pues, si usted puede dormir a la 1:04 con semejante, pues Jesús dormía tranquilo. El barco se movía, había agua y Jesús... Ahora, los discípulos habían agotado todas sus fuerzas, o ellos, humanas, sacando el agua, remando, tratando, y sabe que no pasaba nada. Igual que usted y yo, a veces en nuestras fuerzas, yo quiero salir de esto, y le hace por aquí, y le hace por acá, y rema a ver si sale, y hágale, y un día se da cuenta, no, no funciona, no puedo más, ya me cansé, no tengo más fuerza. Y dice, no más. Pero ellos tenían a Jesús en el barco. Y entonces hicieron algo que, wow, versículo número 24. Versículo número 24. Dice el texto, y vinieron a él, dice el texto, y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Wow.
Y entonces el texto dice que vinieron a él y despertaron al que estaba profundamente dormido. Uy, ¿quién lo despertó? No sabemos. Muchos dicen fue Pedro, es que Pedro es todo, pero no sabemos, no exageren. Pero cuando lo despiertan, no le dicen, y aquí eso nos demuestra qué pensaban ellos de Jesús. No le dicen, oye, Señor, que significa Dios. Le dicen, Maestro. Pero estaba tan profundo que toca decírselo varias veces, Maestro, Maestro, porque Jesús está profundo. El Señor estaba bien dormido, aunque los discípulos estaban bien apremiados por la circunstancia. Eso demuestra, por un lado, la humanidad de Cristo. Descansa como cualquier otro. Y el Señor, el que es Dios, recuerden que Él decidió hacerse hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En pocas palabras, Él dijo, sí, yo soy Dios, pero no me aferro a eso. No me pego de eso. Voy a ser como uno de ustedes. Y estaba viviendo específicamente ese momento. Ahora, ¿por qué Jesús dormía? ¿Por qué tenía tanta tranquilidad? Bueno, muchos dicen, pues que era Dios. Sí, pero también Jesús demostró todo el tiempo que estuvo en la tierra que dependía y confiaba plenamente en su Padre. Porque había una relación. Dice, yo y el Padre uno somos, pero muchas veces Él nos mostraba, yo dependo del Padre, yo dependo del Padre, yo dependo del Padre. Y esa es la forma en que Él dependía. Cuando el Señor se acostó allí, Él le dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado, mientras pasamos yo duermo. Tranquilos. ¿En quién estaba confiando Él? En Dios. Ya, vamos a pasar, tranquilos. Entonces Él no duerme porque tenga el sueño profundo, Él duerme porque tiene una confianza profunda en ese Dios que sustenta todas las cosas. Uy, tiene una plena confianza en el Padre, en el cual es uno con Él. Él no estaba a la merced de la tormenta, Él estaba en las manos de Dios. Una cosa que usted y yo tenemos que entender es que en medio de la tormenta, usted y yo estamos en las manos de Dios. Dice, pero no, yo no veo eso, pastor. Yo siento como que Él no está ahí conmigo. Yo la verdad, no, yo a veces no percibo eso porque Dios se queda callado estando con nosotros. ¿Cómo es posible que Jesús en el barco y nos haga pasar por eso? Si yo ando con el Señor, ¿por qué me pasa eso? Y yo estaba andando con Jesús en ese barco, ¿por qué tiene que pasar eso? Porque andar con Jesús no garantiza que usted no viva tormentas. Jesús garantiza llevarnos al otro lado, pero no dice cómo. No dice que va a ser un color de rosa. No dice, muchachos, ustedes van a ir suavecito, eso no va a pasar. No, 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 no. Él dijo, yo prometo llevarlos al otro lado. Ustedes confíen en eso. Pero van a tener que hacerlo de la manera mía. Pasar por donde yo quiera pasarlos. Y entender que en medio de todo lo que estén pasando, sea cual sea la circunstancia, yo estoy con ustedes hasta el fin. Literalmente es eso. Y la pregunta es, ¿cómo se ha comportado usted cuando llegó ese momento? Y entonces los discípulos hicieron algo que suena lógico, lo despertaron. Entonces cogen, despiertan del sueño para mostrarle la gravedad del momento. Uy. Y le dicen, Jesús, no hay ninguna salida, se acabaron las fuerzas, no podemos hacerlo. Pero tú eres alguien que ha hecho milagros, sanidades, ¿por qué no haces algo? Básicamente es eso. Entonces aterrorizados lo despiertan. Uy. Pero el problema es cómo le dicen a Jesús las cosas. Maestro, maestro, perecemos. Marcos dice, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Traducido de otra manera, dice, maestros, estamos hundiéndonos y a ti no te importa, ¿no? Es una forma mala, fea de decir las cosas. Están regañando a Jesús. Y yo me pregunto, ¿usted regañó alguna vez al Señor? Bien serio. Sí, pues, ¿por qué? ¿Se ha puesto a decirle cosas a Dios? Antes de contestar esa pregunta, hay que entender que los amedrantados discípulos reclamaron la ayuda del Señor. Jesús había dicho, yo vengo a salvar lo que se había perdido, obviamente eran las almas, era salvar a las personas de su pecado, limpiar su pecado, transformarlos.
Pero también a veces, en medio de las circunstancias de la vida, Jesús había dicho, yo voy a estar con ustedes. Y entonces ellos apelando a eso le dicen, Señor, ayúdanos, porque tú tienes compasión de los perdidos. Tú tienes el poder para hacer cosas, pero todavía no creían en él, por eso le llaman maestro. Tenían una fe que llamamos imperfecta. Yo creo en ti, pero no, pero si tú haces hartas cosas y eres poderoso, pero Dios no, todavía no. Y eso es lo que está recalcando el Señor. Todavía les falta entender cosas que ojalá nosotros entendamos acá, donde entendamos Jesús necesariamente es Dios. Y entonces Jesús hace algo increíble, lo despiertan, Jesús se para rápidamente y el texto dice literalmente en el versículo 24, dice, reprendió el viento y las olas, cesaron y cesaron. Y entonces el Señor se para y dice reprendió. La palabra reprendió en la Biblia solo se usa muy pocas veces y se usa solo para una cosa, para reprender fuerzas malignas, para reprender al diablo, a sus demonios. Es la única forma de uso de la palabra. Y entonces usted dice, uy, ¿cómo así? ¿Ese viento quién lo formó o qué? Entonces fue el mismísimo, en persona vino el mismísimo y levantó un viento. Entonces yo le preguntaría a ustedes, ¿Satanás puede levantar un viento? Recuerden, Satanás es un ser creado, ¿no? Nunca igualen a Satanás con Dios. Satanás, Dios es Dios, tiene todos los omnios, omnipresente, donde es Dios. Satanás no tiene ningún omnio, no está en todas partes al tiempo, él no sabe todo, él es un ser creado. Un ángel caído, poderoso, pero caído. Le rinde cuentas a Dios. Pero tiene el poder de levantar una tormenta. Y la respuesta es Job capítulo 1. Ya cálmense, pero es que ustedes son tan ansiosos, qué horrible. Job 1. La respuesta está en Job capítulo 1. ¿Conocen la historia de Job, cierto? Job es un hombre que es muy juicioso con Dios, súper juicioso, derecho, hace sacrificios por sus hijos. El tipo tiene un temor por Dios reverente, es un hombre serio. ¿Cómo era que hasta viene los domingos y los miércoles? Para decirlo así en términos, es el tipo serio con las cosas de Dios. Ora constantemente. Pero un día, dice la Biblia, que Satanás, porque Dios lo llamó, mandó llamar a todos su creación y mandó llamar a Satanás. Y empezó a charlar Satanás con Dios. Esa es la conversación inicial de Job. Y entonces Satanás le dice a Dios, usted tiene un siervito que se llama Job, el tipo súper espiritual. Pero ¿sabe por qué ese tipo es tan espiritual? Porque usted le ha dado de todo. El tipo tiene casa, carro, beca, tiene todo. Usted lo bendice mucho, pero quítele las cosas y verá que ese tipo de una vez lo va a botar. Dios le dice, no, no es así, el tipo es derecho conmigo. Dijo, pues préstemelo. Y entonces usted tiene que preguntarse, oiga, Dios nos puede prestar a Satanás. Y yo le respondo, claro que sí. Este no es el único ejemplo. Dice, ya sea sus ya los veo asustados. A ver, cálmense, a ver. En la Biblia, un día, Jesús estaba hablando con Pedro. Y el Señor le advirtió, Pedro, usted me va a negar. Pedro, ay, que no, olvides, me muero por ti. Usted me va a negar, que no, es más. Y le dijo, tranquilo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Satanás lo pidió prestado. Y yo he rogado al Padre que cuando pase eso, usted sea fuerte. Eso dijo Jesús. ¡Ja! ¿Te imaginas Satanás pidiéndolo prestados a ustedes? Uf, buenísimo. Yo sí quisiera que los prestaran por un ratito. No, yo pensando humanamente, ¿no? El préstamo no es para acabarlos. Porque ¿hasta dónde va a llegar Satanás? Hasta donde Dios le permita. ¿Cómo sabemos eso? Por la Biblia. En Job capítulo 1, versículo 11 dice, vamos allá. Job capítulo 1, versículo 11, lo voy a colocar acá para que ustedes lo vean ahí. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios le dice, ¿sabe qué? Toque todo lo que tiene Job, menos su vida. Y va a blasfemar. Wow, es interesante, ¿no? ¿Y qué le dice? Y dijo Jehová, y entonces Dios le contesta, esa es la propuesta de Satanás. Entonces Dios le contesta y le dice a Satanás, ¿sabe que sí? Se lo presto. Dice Jehová,
a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, sea sobre su vida. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dijo, le puedes hacer lo que quieras, menos matarlo. Ya los veo asustados, tranquilos. Esto termina bien, en serio. ¿Y qué dice la Biblia que pasó enseguida? Dice entonces que Job empezó a perder cosas. Dice que empezó a perder su ganado, versículo 14, Job 1:14. Vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes, las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Se murieron todos, se acabaron las ovejas. ¿Quién hizo eso? Satanás. Y aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores de las ovejas y los consumió. Y solo yo escapé para darte la noticia. Y todavía, dice que viene una tras otra, como Chip y el pájaro. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo. Y llegamos al 18 y dice, y entre tanto que hablaba vino otro, y la más grave de todas, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solo escapé yo para darte la noticia. Y le mata a los hijos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién levantó ese viento? Satanás. Entonces puede levantar una tempestad. Claro, pero ahora no es que cada vez que se levante una tempestad en su vida usted diga el diablo es el enemigo. No, no, no. La mayoría somos nosotros. Pero en algunos casos, para este específico, pues Satanás. Por eso cuando el Señor se levantó, se dio cuenta, este es un problema espiritual. Esto es un asunto que no se calma. Obviamente hay tormentas que se producen por fenómenos naturales, pero esta no era así. Esta se produjo por otra cosa completamente distinta. Esta se produjo porque Dios permitió, Dios permitió que Satanás la dejara ejecutar. ¿Para qué? Ya vamos a darnos cuenta para qué. Y entonces el texto nos dice, solo para que quede bien claro, volviendo al texto de Lucas, donde estamos ahí nosotros, ahí en el 8:24. Entonces despiertan al Señor y el Señor dándose cuenta que es un problema espiritual. Entonces el Señor se levanta y hace lo que puede que hacer cuando el problema es espiritual. Reprende, que es una palabra que llega y somete. Y le dice al viento y al mar, alto. Trate de decirle usted en un aguacero, alto al aguacero, a ver qué va a pasar. Le cae un rayo y le pega su quemada para que aprenda. Qué recato, ni qué pan. Ahí queda usted. Pero Jesús se paró y le dijo, alto, te reprendo. Y básicamente es, sujétate. Y el texto dice algo increíble que no pasa cuando las tormentas se acaban. Dice, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo gran bonanza. Habla de algo que pasó de manera instantánea, eso no pasa. Así pare la lluvia, el oleaje sigue por muchas horas hasta que baja. Eso no pasa, pero aquí todo el oleaje, toda la vaina se calmó así, en un segundo. Todo quedó. Y entonces aparece la palabra bonanza. ¿Qué es bonanza? Una belleza dijo esta mañana, eso es un programa de televisión. Le dije, de pronto usted lo vio, yo no alcancé a ver esa vaina, pero no es un programa de televisión. Bonanza significa en la Biblia calma. Aparece aquí, en varios textos aparece bonanza, es que significa que todo se calmó. Tranquilidad, una tranquilidad espectacular. Y entonces dice que vino la tormenta, llega y se levantó la tormenta y Dios se para y dice, ¡alto! Y ¡pum! Todo se calma. Todo quedó aquí en quietud. Eso es un milagro. Pero lo increíble es que tan pronto termina Jesús de decir eso, voltea la cara y le dice a los discípulos lo siguiente. Dice el texto, versículo número 25. Pero impresionante, les dice el Señor.
Y dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Tremenda frase. Les dice, ¿dónde está vuestra fe? Están completamente atemorizados, están asustados. Y el Señor dice, yo les dije que íbamos a ir al otro lado. ¿Qué pasó? No deben haber tenido confianza en mi palabra, en lo que yo les había dicho que iba a hacer. No deben haber descansado en que yo estaba con ustedes. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde que está? Es más, Él les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde la dejaron? Significa que ellos habían demostrado en algún momento o en algunos varios momentos algo de fe o mucha fe. Pero esta vez no te demostraron ninguna. Y el Señor les pregunta, ¿y dónde la dejaron botada? ¿En qué lugar se fue? Uy, ¿por qué les dice eso tan duro? Dice, porque ellos habían visto, habían andado ya con Jesús un tiempo, más de un año. Ellos habían visto milagros, sanidades, prodigios, a Jesús haciendo resurrecciones, habían visto cosas increíbles y todavía ahora en medio de una tormenta que no era estaban tan asustados y que se iban a morir. Por eso le dice, ¿dónde está vuestra fe? Dice que se traduce porque sois tan cobardes. Uy, wow. Pero la autoridad de Jesús, ya vemos la otra parte de Jesús, ya lo vimos humanamente durmiendo y ahora lo vemos siendo Dios y diciendo, alto, yo creé yo domino todo. Tempestad, agua, mar, quieto, todo quieto. Wow. Y cuando ellos vieron esa parte, específicamente eso, la Biblia dice que un temor grande se apoderó de ellos. Qué susto tan tenaz. ¿Cómo alguien puede detener el agua, el mar embravecido y cómo puede detener una tormenta de ese tipo? ¿Cómo puede pasar eso? Y se asustan. Cuando uno ve algo que no entiende, pues se pegaron, ya estaban asustados por el otro lado, ahora están asustados por lo que hizo Jesús y porque empiezan a pensar, ¿cómo puede alguien hacer eso? Y entonces surgió una pregunta, ¿quién es este? Dicen ellos. Que dice así el texto, ¿quién es este? Que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece. La respuesta es obvia, ¿quién es el único que puede mandar sobre los vientos y las aguas y obedecer? Es Dios. Pero hasta ahí la historia es muy bonita como termina. Pero hablemos de la realidad. Vamos a subir al barco a usted, al barco de la vida. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Y usted dice, no, yo hubiera sido valiente. Para mí eso no. Yo con mi oración de los domingos tengo, me hace súper fuerte, no necesito más. ¿En serio? ¿Y sin tener un devocional? ¿También cree que es fuerte? ¿Sin buscar a Dios todos los días? Para eso vamos a coger un ejemplo clásico. Vamos a volver a Job. Job es excelente. Vamos a ir al libro de Job. Ya vimos que Job, Satanás lo coge y efectivamente Satanás toca todo menos su vida, pero lo enferma y dice que la Biblia que le da lepra. Y entonces dice que Job tiene que coger una estera, la pone en el piso, se pone un costal para demostrar la tristeza que tiene por lo que está viviendo y se le empieza a caer a pedazos la piel porque tiene lepra, pero está vivo. Y entonces dice que se rasca con una olleta. Dice el texto y empieza a rascarse con una olla. Nadie se le acerca, huele a mal. Y lo único que le queda es una esposa súper linda, que cuando se acerca le dice, maldice a tu Dios y muérete. Súper tierna la señora. Queda solo, solo. Y entonces Job es la demostración de lo que nosotros hacemos, tristemente. Job comienza diciendo, Job capítulo 3, versículo número 2. Empieza diciendo lo que usted y yo seguramente haríamos. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varones concebidos. Después dice, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba ni claridad sobre él resplandezca. O sea, maldijo el día en que nació. Nací a vivir esto. Usted no ha dicho eso, ¿cierto? Menos mal.
Pero no, lo más interesante es que Job empieza a pensar y a meditar y a buscar, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Seré que yo soy culpable? ¿Para qué vine a esta tierra? Y empiezan todos a filosofar, ¿no? Ser o no ser. He ahí el dilema. ¿Por qué? No es justo, no me parece. Y empieza a darle vueltas al asunto, tratando de encontrar una respuesta que no encuentran, porque no la van a encontrar. Y Job hizo exactamente lo mismo. Pero cuando él está pensando y sintiéndose mal y tratando de comprender por qué me pasa, le aparecen tres bellezas, los super amigos de Job. Y en lugar de decirle, hermano, tranquilo, ánimo, los tres empiezan a decirle, si usted está así es porque seguro, quién sabe usted qué hizo con Dios. Eso no es gratis. Usted la debía. Te estás pagando, hermano. Más bien agache la cabeza y reconozca que usted es un repecador, un sucio, y empiezan a decirle a Job los tres amigos que él es de lo peor, que todo eso le pasó por su culpa, porque él es malo, porque... Y Job empieza a tratar de defenderse, no, pero yo no he sido tan malo, mire que yo todos los días oro, todos los días hago sacrificios, todos los días le pido al Señor perdón por mis pecados, y el tipo era así, en serio, el tipo era serio. Y los tres denles duro. Las bellezas están ahí al lado y cuando Job empieza a ver que sus amigos siguen y continúan ahí molestando la vida de Job, ya se cansa de hablar con ellos y entonces empieza a hacer lo que hacen muchos, a quejarse literalmente con Dios. Primero se engancha con los amigos, le dicen, ustedes no saben nada, ustedes no entienden lo que yo estoy viviendo, y eso lo hacemos también nosotros. Pero en capítulo 7, pueden ir a Job capítulo 7, el título dice, Job argumenta contra Dios. Y empieza Dios a argumentar contra el Señor. Voy a usar Job capítulo 7, versículo 4, solo para entender qué pensamientos pasaban por la mente de Job. Job capítulo 7, versículo número 4, dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. El tipo está desesperado. Y fuera de eso, él dice, él siente que las cosas son muy terribles. Él dice cosas que en medio de su desesperación como estas. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. ¡Wow! Y él empieza literalmente a quererse morir. Pero lo chévere de Job es que dice exactamente lo que pasa con nosotros muchas veces cuando estamos. Está en el versículo 11. Esto es lo que pasa. Entonces él habla con Dios y le dice, por tanto no refrenaré mi boca, Señor, no me voy a quedar callado, que esto que me está doliendo. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Uy. Y es cuando usted empieza a hablar y le dice, pero no es el colmo, Dios, a mí no me parece, no es justo. Y habla tal cual así, habla con angustia de su espíritu, quebrantado, amargado, llevado. ¿Sabe qué hace Dios cuando usted empieza a hablar? Dios hace esto. No le dice nada. Y usted se rebota más. Pero háblame, dígame algo, mándeme una piedra por lo menos. Pero como usted sigue hablando, Dios hace esto. ¿Sabe qué? Dios deja que se desahogue. Job se gastó 34 capítulos desahogando. Y hay algunas bellezas que se gastan su tiempo para desahogarse. Desde por la mañana a por la noche. ¿Y por qué? Y es que no me parece. Y es que no es justo. Es que no puede ser así. ¿Y por qué permites eso? ¿Y por qué no uno? ¿Y por qué lo otro? Se parecen a algunos de nosotros, ¿no? Y Job razonaba. Y a veces se ponía bíblico. A veces. Había momenticos en medio de todo eso. Ay, Señor, pero... Y por ejemplo, en el capítulo 9 se puso todo bíblico. En medio de todo ese asunto. Ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre? Dice así. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Yo entendía, yo sé que no me puedo justificar delante de Dios, pero no me gusta, es el colmo. Y quédese.
Entonces, y así pasa con la gente. Usted por momenticos como que se calma y dice, yo sé, Señor, que tú eres soberano y sé que tú eres grande, pero ¿por qué me pasa eso a mí? Porque ya hágale, y sigue quejándose. Y Dios quédese cuando usted se pone así, vea, y se continúa, desahógate, suelta todo lo que tienes. Y efectivo, ¿o qué hizo? Siguió desahogándose. Cuando llegamos al capítulo 10, José está hastiado de la vida. Dice Job capítulo 10, versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Y vuelve y dice, pues que voy a hablar así en la amargura, me da piedra, le voy a decir lo que siento. Y lo suelta. ¿Le ha pasado, hermano? Pero como les digo, solo se gastó 34 capítulos quejándose. O sea que es muy interesante. ¿Cuánto lleva usted quejándose de Dios? De lo que Dios hace y a usted no le parece o no le gusta o no le suena. Es más, pues llegó a un punto donde dijo, Señor, le hizo la cuenta a Dios de todo lo bueno que hacía, en el 13. Y él le dice, Señor, mire, yo me levantaba por la mañana, hago esto, oro, voy y hago tantos sacrificios, yo iba, o sea, todo, le hace la lista para mostrarle, yo soy íntegro, yo soy serio contigo. Eso es el capítulo 13. Pero más adelante llega y dice, porque a los malos sí les va bien, y ya se metió con otros. Dice, en cambio, porque a esos tipos allá que están allá, eso sí les va re bien, y yo que estoy juicioso, y así pasa. ¿Les ha pasado? Y más o menos él todo el tiempo está diciendo lo mismo. Pasa de un lado al otro. Pasa de, Señor, tú eres grande, poderoso, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a los demás les das bien? No es justo, porque a ellos sí les das cosas, a mí no. Y pelea con Dios. Y dice, por favor, escúchame. O sea, él le argumenta a ver si Dios cambia de opinión. Dice, Señor, de verdad, en serio, mire, yo tal cosa, tal otra. Y básicamente le está diciendo, no me hagas eso. No, 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 que yo no siga en esto, que yo no tengo por qué vivir todo eso. Y le dice que él es soberano, que Dios es soberano, se lo dice varias veces. Pero ¿sabe qué dice Dios en todo ese asunto? Dios dice, ¿sabe qué? Vea, no quiero decirle absolutamente nada. Cuando llegamos al capítulo 30, imagínense, ya lleva como 20 capítulos quejándose. Dice, Job, dice el título, Job se lamenta de su desdicha. Y él dice, ¿para qué sirve que yo esté vivo y tenga estas fuerzas? ¿Para qué sirve que yo tenga estos brazos? ¿Para qué sirve que yo tenga este desconocimiento? No sirvo para nada. O sea, entra en autoconmiseración, pobrecito yo. Soy una vil cucaracha que no sirve para nada. Increíble. Y sigue diciendo cosas. Increíble. Hasta que finalmente Job deja de hablar. Los amigos, en medio de todo eso, vuelven y lo atacan. Muchos que en los capítulos 33 en adelante, los amigos vuelven y atacan a Job. Y vuelven y le dicen, es que usted es un pecador que no ha reconocido, reconozca. Y le insistían en que él reconociera que era por su culpa, que estaba viviendo todos esos tristes momentos. Pero cuando llegamos ya al final del libro de Job, vamos a entender la respuesta de lo que le pasó a los discípulos y lo que le pasó a Job en su momento. ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué ellos no tuvieron la fe necesaria? ¿Por qué Job se quejó tanto con el Señor? ¿Y qué fue lo que había ocurrido que en verdad no le ayudó a que él entendiera el plan perfecto de Dios? Llegó un punto donde Dios le empezó a responder. Está en Job capítulo 40 y es una respuesta para todos nosotros. Es una respuesta muy dura de parte de Dios. 41. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabio que tú pelees con el omnipotente? ¿Tiene algo de inteligente que tú te agarres con Dios?
Y el versículo 6 dice que entonces ahora Dios dice, ahora voy a hablar yo, ya que finalmente te cansaste y ya, entonces ahora sí voy a hablar. Cuando tú te calles y dejes de quejarte, entonces yo te hablo. José después de 40 capítulos se cayó. Y Job le dice, Dios le dice en el capítulo 6, 46, que en medio de un torbellino, dice Job, ya que tú sabes tanto y has cuestionado tanto, entonces yo te voy a hacer unas preguntas. Dice, ciñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Ahora yo voy a preguntarte a ti y tú me vas a responder a mí. A ver quién es más sabio de los dos. Y el Señor le empieza a preguntar. Está desde el versículo 8 en adelante por 2 capítulos, casi 3 capítulos, Dios hablándole. Y empieza Dios a decirle cosas como estas. Invalidarás tú también mi juicio. O sea, lo que yo determino, tú lo vas a quitar. O sea, lo que yo digo que va a hacer, tú no vas a dejar que pase. ¿Puedes hacer eso? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Vas a decir que yo soy malo para que tú te justifiques de que tú tienes razón? ¿Tienes tú el brazo como el de Dios? ¿Tú tienes un trueno, una voz de trueno como la que yo tengo que ordena todo? Uh, wow. Y el Señor le empezó a preguntar, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice los cimientos de la tierra? ¿Usted dónde estaba cuando yo hice la tierra? Y cuando yo hice las estrellas, ¿tú dónde estabas? Y cuando yo hice el mar y la luna y todo lo que hay en todas las constelaciones. Cuando yo sujeté al Leviatán, o sea, a los animales, cuando los sujetó, cuando los maneja, cuando les dice que vayan por allí, por allá, dice, ¿tú dónde estás cuando yo hago eso? ¿Por qué te agarras con Dios? Es que no sabes con quién te estás agarrando. Adivine qué contestó Job. No tenía ni una respuesta, ni una sola, para las preguntas de Dios. Ni una. No tenía forma de hacer eso. Entonces Job hizo lo que finalmente tocaba hacer. Reconoció qué pasó. Lo hizo en el versículo 42. Versículo 1. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo, Señor, ya entiendo. Yo ya entiendo que todo lo puedes, que no hay ningún pensamiento. Ya entendí que leíste todos mis pensamientos. Y Job llega a esta conclusión tan bonita en el versículo 3. Aquí está. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, dice Job. Y sale ese versículo famoso que es el 5, ese es el versículo más famoso de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job por fin pudo ver a Dios en medio de sus tormentas. Job por fin entendió, Dios estuvo ahí todo el tiempo, pero no pudo actuar porque yo solo me quejaba y yo no lo buscaba y Dios no puede actuar si usted sigue quejándose. Si usted no empieza a decirle, te necesito. Y no es que no pueda llorar. Siempre les he dicho, si les duele algo, lloren. Pero en medio de su llanto, dígale, Señor, solo tú me puedes ayudar. Y muy humildes. No le echen la culpa a esto. Es que fue por culpa de esto. Ya pasó, no hay nada. Lo que haya sido ya pasó. Búsquenlo. Él entiende. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Señor, no te conocía lo que está diciendo. Tú estabas ahí, yo no te vi. Y en medio de las tormentas, Dios siempre ha estado al lado de ustedes, muchachos. Pero la pregunta es si han podido escuchar la voz de Dios. Dios habla en medio de las tormentas. Dios dice, aquí estoy, búscame. Hablen. Ven, pídeme sabiduría. ¿Qué necesitas? Yo te voy a ayudar, pero hágalo. Hágalo. Finalmente lo entendió. ¿Sabe por qué nos falta fe? Nos falta conocer a Dios
Hemos perdido las lecciones. Si lo conociéramos, sabríamos que listo, en medio de una tormenta, lo único que tengo, ¿sabe qué es? Señor, yo confío en ti, yo no puedo hacer nada. Esto no va a cambiar por más que yo patalee, grite, salte, nunca cambia. Así que voy a agachar mi cabeza y voy a confiar que si tú dijiste que me vas a llevar al otro lado vamos a llegar. Así pasemos por la mitad de toda la tormenta que tenemos que pasar. ¿Está claro lo que estoy diciendo, señores? Y por eso le quiero preguntar, ¿cómo reacciona usted en medio de las tormentas? No me diga cómo piensa reaccionar, dígame cómo ha reaccionado, o sea, ¿qué ha hecho en la vida real? ¿Le ha creído a Dios? Y a veces tenemos que reconocer que grité, pataleé, insulté, hice, me moví, le justifiqué, le reclamé, y nada cambió, porque no va a cambiar hasta que usted se agache y diga, Señor, tú eres Dios. Los discípulos en ese instante, cuando vieron que Jesús hizo eso, dijeron, tú eres Dios. Y eso hace la diferencia total con la vida. Señores, al salir de acá, ustedes se van a enfrentar a la vida real. La vida real son, a veces, tormentas. No hay manera de quitarlas. No hay manera de cambiarlas. Me toca vivirlas. Quisiera decirles que no hay que vivirlas, pero tengo que decirles, hay que vivirlas. Pero aprenda la lección en medio de la tormenta. Porque si no la aprende, Dios dice, toca mandar otra. Que aprenda, o sea, hasta que la aprendamos. Porque la tormenta está diseñada para que usted se haga más fuerte, para que su fe sea firme. ¿Se acuerdan de la frase que dijeron en este texto los discípulos cuando despertaron a Jesús? Le pegan su jalada, ¿no? Señor, maestro, maestro, no tienes cuidado de nosotros. No tienes cuidado de nosotros que perecemos. Básicamente es lo que el texto normalmente dice de nosotros. ¿Sabe? Muchos dicen que esa frase, obviamente están los 11 ahí, los 12 reunidos, pero muchos dicen que eso lo dijo Pedro. Y digamos que no lo haya dicho, pero estaba ahí y aceptó eso ahí, y fue con ellos a despertar a Jesús. O sea, Pedro estaba desconfiando del Señor. Pero ¿sabe qué? Pedro sí aprendió. Después le pasaron más cosas y Pedro tuvo que aprender más, tuvo que negó al Señor y el Señor lo miró sin decirle nada y se pegó la chantada de la vida a Pedro cuando el Señor lo miró por haberle fallado. Y Pedro se fue a pescar y el Señor lo fue a buscar. Pero 30 años después, Pedro escribe un texto que se llama Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Miren lo que dice ese texto. Primera de Pedro está en la pantalla. 5, 7. Y el mismo Pedro que le dijo a Jesús, o cualquiera de ellos, que no tiene cuidado de ellos, ¿sabe qué dice? Nos dice a nosotros 30 años después de haber vivido la vida, ¿sabe qué dice Pedro? Cuando tengan un problema, echen toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos años tienen que pasar para que usted aprenda a confiar en el Señor? ¿Qué les tiene que ocurrir para que ustedes digan, sí, Él tiene cuidado de mí y lo practico en la vida real cuando pasan las cosas? Esa es la aplicación. Aprender a confiar. Muchachos, lo más grande que tenemos es que Dios nos va a sacar al otro lado. Nos va a llevar al cielo. ¿Cómo? No sé, pero nos va a llevar al cielo a través de su Hijo. Pero eso no quita que vamos a tener que vivir a veces cosas fuertes en esta tierra para mientras llegamos allá. Prepárense.
Conózcanlo, métase a fondo con Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Harto, mucho, no saben cuánto cuidado ha tenido. Pero si usted no lo cree, su fe flaqueará y usted sufrirá mucho. Así que, hermanos, solo puedo decirles ánimo a confiar en Dios. Llueva, truene y relampaguee, Él es bueno. Y su misericordia, dice la Biblia, es para siempre. Pongámonos de pie y oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por todo lo que tú haces, Padre. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa. Gracias por cuidarnos a pesar de nuestra incredulidad. Gracias, Padre. Pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, a pesar de nuestras dudas. Ayúdanos a aprender las lecciones, a escucharte en medio del dolor y del sufrimiento, a escucharte en medio de esas tormentas tan duras y tan difíciles que llegan a la vida, Señor. Y a saber que estás ahí, que no tengo que verte para creerte, solo tengo que confiar que de alguna forma que ya ves ni entienda, tú obrarás. Por eso hoy dejamos en tus manos, Señor, esto, ayúdanos a que nuestra fe crezca. Pues te rogamos y te suplicamos que así lo hagas, Dios, por amor de tu nombre. Ayúdanos a recordar esta verdad en la próxima tormenta que venga en nuestras vidas, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.